vamos a explicar un poquillo cómo funciona la Kinect, cómo se llegó a meter en el ordenador y luego al final de todo explicaremos un poquillo sobre cómo integrarla en un proyecto con OpenMI. No sé si lo conocéis, pero a ver, pues como todos sabéis, Kinect cuando comenzaron a hacerla era una cosa para Xbox, pero en realidad en Xbox no podemos hacer nada más que lo que nos dé los juegos y mejor tenerla en el PC. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, Kinect, como todos conocéis, es la cámara esta de Microsoft y el lema que tienen los de Microsoft es tú eres el mando, porque realmente con la cámara lo que haces es moverte y manejar al avatar que tengamos en el juego o movernos en los menús de la propia videoconsola. La cámara Kinect no solamente es la cámara en sí, sino que tiene un software detrás que es el que realmente pues, hace el reconocimiento de los huesos y demás. Con lo cual la cámara tiene una gran cohesión entre software y hardware. En las siguientes transparencias voy a explicar un poquillo cómo es exactamente el hardware de la cámara. La cámara no la ha hecho Microsoft como tal, sino que se la encargó a una empresa israelí que se llama PrimeSense, que se encarga de hacer otro tipo de sensores de bajo coste para integrarlo en televisores o miles de usos, pero siempre con bajo coste. Tiene un microprocesador propio, que es el que se encarga de analizar la imagen que recibe con la cámara y generar un mapa de profundidad. Luego después explicaremos también un poquillo cómo funciona esto del mapa de profundidad de PrimeSense. Esta es la cámara, que por fin ya tocaba ponerla en pantalla. Pero vamos a ver qué es lo que tiene en su interior. Necesitaremos buenas herramientas para abrirla. Vale, pues aquí tenemos la cámara totalmente desplegada. No es la mía, porque si fuese la mía me habría dado algo. En su interior pues hay varias cosas. Tenemos en el medio de la imagen dos cámaras RGB, que son cámaras CMOS, y un proyector de infrarrojos. Eso es lo que hace más importante de la cámara. Luego además tiene un array de micrófonos, un motor, unas lucecitas para ver el estado en el que se encuentra y un montón de circuitería para controlar todo esto. Las partes que tiene ya más importantes son el array de micrófonos, que son 4 micrófonos. Estos micrófonos pues, permiten a la cámara saber de dónde viene el sonido y una vez que ya lo tiene, decirle a un reconocimiento de voz actualmente como se hace en la Xbox, que reconozca lo que está diciendo el jugador. Un motor que hace que la base se mueva para buscar al jugador si este se sale del campo de visión de la cámara, y en una plaquita ahí aparte tiene un osciloscopio con 3 ejes con el cual se sabe en qué posición se encuentra la cámara en cada momento. Esto a priori cuando lo usamos normalmente apoyada en la mesa no nos sirve mucho, pero por ejemplo para mapear escenas 3D y demás con el campo de profundidad nos es bastante útil porque ya tenemos la posición que tiene la cámara y con eso podemos interpolar y hacer una escena global. Por otro lado están los sensores de visión, que son la cámara RGB, que es una cámara CMOS normal, y el sensor de volumen, que es otra cámara normal, también RGB, y un proyector de infrarrojos. Como podéis ver, las dos son cámaras RGB y hago hincapié en eso, que es donde realmente reside la importancia y la inteligencia del diseño de la cámara Kinect. ¿Cómo funciona una cámara RGB? Pues una cámara RGB tiene distintos tipos de celdas para capturar los distintos colores del espectro visible. Estos receptores tienen como unas lentes que son filtros de colores, de tal forma que, dependiendo de la cantidad que entre de cada color, el receptor reaccionará dependiendo de la intensidad de luz y finalmente generará un píxel con los 3 colores. Como podéis ver, el color verde es el que prevalece sobre los otros. Eso es porque el ojo humano tiene una mejor percepción del verde. Bueno, con esto ya sabemos cómo funciona una cámara RGB, pero ¿por qué tiene 2 cámaras RGB la cámara Kinect? Pues es sencillo. Por un lado, la que nos coge la imagen visible tiene un filtro de infrarrojos.
solamente captura la imagen visible. Y la otra cámara lo que tiene es un filtro de luz visible, con lo cual la luz visible la obvia y la luz infrarroja entra dentro de un pequeño rango que hay allí a la izquierda, que es luz que todavía es capaz de recibir. Y entonces, a partir de la luz infrarroja del proyector, es capaz de generar el volumen. Aparte de este sistema de generación de volúmenes, existen otro tipo de cámaras, que son las cámaras que funcionan con un tiempo de vuelo, que lo que hacen es proyectar un flash de luz infrarroja, esperar que ésta se refleje en el objeto y capturar el tiempo que ha tardado en reflejarse. Estas cámaras requieren de un frame rate bastante potente, o sea, muestrear cada muy poquito tiempo, y eso es lo que las hace más caras. Como podéis ver aquí, esos precios no tienen nada que ver con el de la cámara Kinect. La cámara Kinect, al ser una cámara RGB estándar, es mucho más barata. Lo único que tiene así más importante es la circuitería de PrimeSense, que lo que hace es interpretar cómo una nube de puntos proyectados por el proyector representan el volumen de lo que hay delante de la cámara. En la imagen de abajo podéis ver, por ejemplo, la nube de puntos que puede proyectar. Viendo pues, la densidad que hay en un área o la distancia en la que se encuentran los puntos, sabría si están más lejos o más cerca esos puntos que están capturando. El software de la cámara Kinect es donde realmente reside el núcleo del reconocimiento de huesos y demás. ¿Cómo apareció el software de Kinect? Pues el primero fue el que generó Microsoft, que era un poco patatilla y acabó en el cubo de la basura. El sistema que generó Microsoft se basaba en visión artificial. Lo que hacía era coger unas cuantas muestras de personas y con esa gente generar modelos de visión artificial para generar los huesos. ¿Qué pasaba? Que si te movías muy rápido, la cámara perdía el tracking de tus huesos y no era capaz de recuperarse. Y además, si eras una persona muy distinta de la persona que habían utilizado para hacer el modelo, lo mismo no era capaz ni de reconocer cómo tenías los huesos ni nada. ¿Qué hicieron los de Microsoft para solventar esto? Pues acudieron a este hombre, que es un doctor de la Universidad de Cambridge, que realizó su tesis en visión artificial. Para su tesis lo que hacía era coger un montón de imágenes, como veis en las imágenes de aquí a la derecha, marcar lo que era cada cosa a mano y luego con eso entrenar un sistema de inteligencia artificial para que con otras imágenes fuera capaz de reconocer las partes que había en esa imagen. Pues gracias a este hombre decidieron, vamos a ponernos y a capturar un montón de imágenes de personas jugando, moviéndose, y con eso entrenaremos la cámara. Pero claro, eso tiene un problema, son muchísimas horas que tienes que tener a gente moviéndose y si encima lo tienes que marcar a mano, te puede dar algo. Así que prefirieron hacer otra cosa. Se fueron a Hollywood, que allí tienen modelos 3D de gente de todo tipo, delgados, gruesos, altos, bajos, niños. Utilizaron las técnicas de motion capture para hacer las animaciones y después, mediante programas 3D, marcaron en distintos colores las distintas partes del cuerpo y tenían además el mapa de profundidad. ¿Qué pasaba? Ya sí, tenemos miles de millones de imágenes, pero este hombre, cuando estuvo entrenando su red neuronal, a lo mejor tardaba 2 días o 3 en entrenarlo una vez y él tenía unos cuantos cientos de imágenes. Ahora que tenemos miles o millones de imágenes, ¿qué hacemos? Porque nos podemos tirar ahí un tiempo que sea inviable. Pues nada, recurrieron a un CPD de Microsoft en el cual les dieron 100 máquinas para poder hacerlo y en poco más de un día fueron capaces de entrenar esas cientos y miles de imágenes que tenían. Tras el entrenamiento nos encontramos con un sistema que, pasándole un mapa de profundidad, es capaz de decirnos qué parte
de ese mapa de profundidad corresponde a cada parte del cuerpo y qué coordenadas, orientaciones y demás tienen cada una de las articulaciones. En un principio, Project Natal se pensaba que toda esta parte de software la tuviera integrada en el mismo hardware, pero eso se vio que no era viable, que se necesitaría bastante más capacidad de cálculo y decidieron sacarlo y que eso lo calculase la máquina en sí. A continuación os voy a explicar cómo llegó a conectarse la cámara Kinect a un PC y ahora pues podemos hacer ciertas operaciones. La primera persona que se puso a trabajar con la cámara Kinect y mostró algunas demos fue ese hombre que pertenecía a un foro de Natural User Interface y nos mostró unas demos en las cuales controlaba los motores, la cámara de color, la cámara de profundidad, pero el problema que tenía, lo que él nos estaba mostrando, es que era cerrado, no nos daba en ningún momento el código, con lo cual con eso no podíamos hacer nada. Por poco después, a las horas de que saliera la cámara a la venta en España, este chico, que se llama Héctor, presentó el primer driver libre y una demo asociada a la cámara Kinect en PC. El chico este la presentó en un concurso que era de Adafruit, que es una compañía que se dedica a hacer interfaces y demás, y ellos le ayudaron para que pudiera tener la información antes de que la cámara estuviese a la venta y demás. El método que siguió Héctor para poder hackear o como lo queréis llamar la cámara fue el siguiente. Lo primero que hacía era conectar la cámara a un ordenador y ahí desde alguna aplicación como esta no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, tipo LSUSB, que nos da información acerca de el PID, el VID, de los productos que hemos conectado a la cámara, pudo ver que cuando conectábamos la cámara al ordenador reconocía que teníamos un hub, dos cámaras y un motor. Perdón. Bueno, claro, una cámara, un hub, un motor y un micrófono. Una vez que ya sabemos lo que he conectado, la cosa es pues ver qué tipo de comunicación tenemos con esos dispositivos conectados al USB. Para ello, con la misma aplicación que he comentado antes, podía sacar cuántas configuraciones tenía cada dispositivo, la medida de los mensajes y más información útil para ya directamente con una librería de USB conectarnos con los aparatos y darles órdenes. En Mac y en Linux es como os digo, directamente con una librería podemos trabajar con el archivo asociado al USB, pero en Microsoft, en Windows, lo que necesitamos es un driver en sí para comunicarnos. Para ello, con la información que había sacado del LSUSB, se generó un driver con la aplicación libUSB y con eso ya podíamos comunicarnos fácilmente. Sí, podemos comunicarnos, pero no tenemos ni idea de lo que nos dice la cámara. Encontramos ahí nada más que un montón de ceros y unos que no sabemos lo que dicen. Afortunadamente tenemos un sistema en el que la cámara funciona de forma coherente, que es la consola de Microsoft, y la cámara en sí. Y por medio de un sniffer podemos ver lo que pasa a lo largo del cable en cada momento. Así que conectando la cámara, poniéndonos a jugar y enseñándoles distintos patrones, el chico este se puso frente al ordenador y de repente tuvo la feliz idea de interpretar qué era cada cosa. Y a partir de ahí apareció el controlador y los distintos frameworks, que es de lo que vamos a hablar ahora. El primer framework que salió directamente a partir de lo que había hecho Héctor es OpenKinect. OpenKinect lo único que nos da es información raw del aparato. Con esta información pues podemos tener el mapa de profundidad. Si queremos hacer cosas más avanzadas como sacar el esqueleto o reconocer objetos, tenemos que utilizar librerías intermedias como por ejemplo en el caso de arriba se podría utilizar OpenCV para interpretar dónde tienen los huesos y demás, tal y como lo hacía Microsoft al principio. Otro framework que existe es uno generado directamente por PrimeSense, que son los fabricantes, como habíamos comentado antes, de la cámara. Este framework, que es el que yo utilizo y del que después os voy a hablar un poquillo, es multiplataforma
y lo que nos ofrece es una infraestructura y una implementación por medio de NITE de los módulos para reconocimiento de huesos y demás. Se pueden reconocer varios caracteres, varias personas con sus números de hueso igual, unos 20 o así, igual que la cámara de Microsoft. Y lo que les falla es que a lo mejor no tiene acceso a, pues, el motor y alguna que otra cosa, con lo cual sí que nos tendríamos que valer de la librería anterior para utilizarlos. El último de los frameworks es el que ya conocéis, que sacó Microsoft a mediados de este año, que es la beta de su SDK. Es bastante limitado en cuanto a plataformas porque solamente funciona en Windows 7 y en cuanto a otras cosas sí que tienen más facilidades que los anteriores, ya que por ejemplo para el reconocimiento de voz tiene una interfaz directa más o menos con el SAPI de Microsoft para reconocimiento de voz. Bueno, aquí estamos comparando un poquillo los tres frameworks, que como podéis ver a lo mejor el más interesante es el de NITE, ya que es bastante multiplataforma. El de Microsoft es el que se queda así más cortillo, como hemos dicho, porque solamente sirve en Windows 7. Bueno, pues ahora os voy a explicar un poquillo qué es lo que tenemos que hacer en nuestro ordenador para poder trabajar con OpenNI y hacer alguna que otra demostración. Lo primero que tenemos que hacer es instalar tanto el SDK como el controlador. El SDK es, como hemos comentado antes, OpenNI. Entras a su página, te lo descargas, al igual que NITE, y los instalas los dos. Y por otro lado, el controlador está hecho por una empresa que es ROS. Es una empresa que se dedica a hacer un sistema operativo para robots. Y ellos, utilizando el SDK de OpenNI y los conocimientos que tenían previos de OpenKinect, fueron capaces de hacer en cada release que hace la gente de Blind Sales para OpenNI un controlador adecuado para que la cámara de Microsoft funcione. Bueno, pues una vez que tenemos esto instalado, nos podemos meter en Visual Studio o cualquier cosa. Lo único que tendríamos que configurar es una serie de variables de entorno para entrar en las librerías de OpenNI y NITE. Y lo siguiente que habría que hacer es configurar la cámara con la resolución y todo lo que necesitemos. Eso se puede hacer mediante código, o la forma más sencilla, que no habría que compilar ni nada, es mediante un XML como el que estamos viendo en pantalla. En este XML, como podéis ver, hay dos dispositivos que son las dos cámaras. Decimos la resolución que tiene que tener cada una, y con esto, una vez ya dentro del programa, se carga y no hay ningún problema, ya se reconocen las dos cámaras. En el programa, el sistema de OpenNI funciona normalmente mediante callbacks. Para que funcionen los callbacks, lo primero que hay que hacer es una inicialización, que es como vemos aquí. Lo primero que se hace en el programa es ver si tenemos cámara, configurarla con el XML que os he enseñado antes, y después empezar a definir unos módulos para reconocimiento de personas que entran en la visión de la cámara, reconocimiento de los huesos, y dentro de estas definirle unas callbacks, que es lo que se ve abajo. Estas callbacks también habrá que implementarlas para que sean más o menos lógicas y diga, vale, si ha entrado alguien en pantalla, deja de ver si entra gente y mira si esa persona que ha entrado adopta la postura a través de la cual vamos a empezar a hacer el tracking de los huesos. Que eso es precisamente lo que se hace en la parte de arriba. Y luego, una vez que ya tenemos encontrada la persona y reconocida la pose de calibración, lo que haremos será comenzar con el tracking de huesos. Aquí se reconoce y se dice que vaya a empezar, se configura el sistema para que haga el tracking y se le dice que se inicia. Con esto ya tenemos el sistema iniciado. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es intentar extraer información de la cámara mediante código. Aquí tenemos dos funciones que más que nada nos sirven para ilustrar la forma en la que extraemos la información de la cámara RGB y del mapa de profundidad de la cámara. Como podéis ver, en la cámara de profundidad, la cámara tan solo utiliza 11 bits para la información de profundidad.
pero sin embargo aquí, como podemos ver, lo alinea luego a los 24 para que la memoria vaya mejor, pero eso ya son cuestiones técnicas. Otra cosa que tiene, además de poder coger la información de la profundidad y de la cámara de color, es que podemos coger la posición de las articulaciones y la orientación que tienen estas. En estas funciones estamos viendo cómo se accede a la cámara, recoge la información y luego nos la muestra. Y una vez ya la tenemos, pues la utilizamos en el sistema que sea. En cada momento el programa necesita que le digamos, captúranos algo nuevo. Lo puede hacer de dos formas, que son las funciones que tenemos aquí abajo. Lo puede hacer esperando obligatoriamente a la cámara a que tenga un frame nuevo, o simplemente cuestionándole y dejar que nuestro programa siga con el flujo normal. Y bueno, pues esto es cómo funciona la cámara, cómo llegó a utilizarse en el PC. Si tenéis alguna duda o queréis saber algo más, me podéis preguntar. Tenéis la bibliografía, que es bastante útil. De aquí se sacan los manuales, los controladores y demás. Si tenéis alguna duda, preguntarme. Pues tengo una pregunta. Sí. Cuando has enseñado las imágenes de los puntos que captaba para a partir de ahí trazar el esqueleto, ¿eso es un estudio que han hecho ellos de esto es lo justo que necesitamos para representarlo o eso viene ya de antes? ¿Te refieres a esa, verdad? No, más adelante. Por ejemplo, ese diagrama, vale, sí. pues, Estos... marcar que luego la puesta otra imagen de, bueno, ya he conseguido marcar a partir de una imagen los puntos. Sí. A eso te refieres, ¿no? Sí. Pues aquí lo que hacían era, tenemos un modelo 3D de una persona, en ese modelo 3D le tenemos asignados huesos y demás. La primera imagen es simplemente no ponerle ninguna textura y decir un mapa de profundidad con la luz yéndote así. Y la parte de la derecha, que es a la que te refieres, ¿no? Lo de los colores. Pero me refieres, ¿cómo sé cómo llegas a la conclusión de que esos son los puntos que necesito para no tener problemas a la hora de confundir cómo está puesta la persona y captar todos los movimientos? Vale. A ver si se contesta. Ellos tuvieron un montón de imágenes y esas son las partes más representativas, antebrazo, mano, brazo y todo, ¿no? Con esto entrenaron un sistema de aprendizaje automático. El sistema de aprendizaje automático simplemente tenía la imagen de la izquierda, la del mapa de profundidad. Con esa imagen buscaba en la base de datos el más similar e intentaba extrapolar la parte de la derecha. Y con eso ya, pues sacando centros o cosas así, saber las coordenadas de los huesos. ¿Era eso a lo que te referías? Lo que me refieres cómo llega a la conclusión que los puntos que tiene que buscar son esos. Y en vez de mirar la cabeza en 4 partes, ¿por qué no dividirla solo en uno? O por qué el brazo dividirlo en 6 cachos o en 7 cachos y no te vale solo con el codo, la muñeca y el otro. Vale, eso me imagino que, eso estoy la verdad no tengo ni idea porque sería, me imagino que sería que hicieran pruebas y lo que le tendría más conveniente serían esos. Y a partir de esas zonas ya sacar un punto entre medias, teniendo la profundidad a la que corresponden, pues sería más preciso para decir aquí está el codo, aquí está el centro de la cabeza, como comentabas con las 4 zonas. Imagino que sería algo así, eso sí que es lo que te decir. Porque del sistema de aprendizaje es de lo que realmente no sueltan ni prendas. ¿Sí? ¿Qué utilidad? ¿Qué utilidad práctica se daría o dirías que tiene la Kinect para uno que no juega a menudo? O sea, una motivación para poder comprarla. Hombre, para una persona que no juega a menudo, pues a lo mejor la única cosa que le veo útil es utilizar sistemas como los que utilizaba PrimeSense al principio, para estar sentado en el sofá y ir pasando las películas o lo que quieras, pero claro, si no juegas, aparte de trastear o buscar sistemas para gente en concreto que sea útil, no le veo nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Buenas. Buenas. Es que lo
mismo es un bulo que corre por ahí, pero se suponía que funcionaba un poquillo peor con las personas de color. Eso al final, como no, eso no, ocurrió, es una mentira. Eso, como tú dices, es un bulo, porque en realidad lo que reconoce la cámara, ahora lo veremos porque traigo unos ejemplos, es una imagen como la de la parte de la izquierda, solamente coge volumen. Lo bueno que tiene es que podríamos estar jugando con la habitación a oscuras. Tú estás con la habitación a oscuras, la cámara RGB no ve nada más que negro, pero la Kinect, como lo que hace es utilizar la luz que se refleja en el infrarrojo, no habría ningún problema. ¿Alguien más? Si queréis pasamos a ver. ¿Sí? Disculpa, ¿podrías apuntar en la Kinect, por ejemplo, para la realidad aumentada? Sí. De hecho, sí que he visto algún que otro ejemplo y demás en internet. Me imagino que vosotros, si os ponéis a navegar un poquillo, enseguida lo encontraréis. Utilizando los ejes que tiene con el sensor de orientación, sabes la posición que tiene ya la cámara, con lo cual es una cosa que te quitas de calcular. Y por otro lado puedes utilizar objetos para señalar posiciones y demás, y a partir de ahí, si tienes eso medido, decir voy a colocar en el centro un helicóptero y que cuando lo vea en la pantalla voy a juntar la imagen real con un helicóptero que yo me estoy colocando ahí, y según mueva la cámara, que se mueva, se vea de distinta posición. Yo creo que no hay más. ¿No hay más? Pues nada, ahora si queréis subir alguno, tenemos aquí unas demos para probarlo. Lo ponemos en un segundo y lo que me preguntabas por aquí de la gente de color y demás, verás la imagen que realmente captura esto y verás que no hay colores ni nada, simplemente es una imagen. ¿Queréis subir alguno? Tengo pregunta que ver. Mira, ha quedado bien. Por para arriba. Se te ha quedado el micro. Perfecto. El sistema de Microsoft es que lo del calibraje lo podemos hacer. El calibraje se hace para él reconoce esta postura. Cuando estás en esta postura sabe cómo están orientados los huesos. Si te mueves despacio o a una velocidad más o menos razonable, es capaz de seguirlo. Y el sistema de Microsoft, como todos son imágenes independientes, no hace falta ni siquiera que lo pongas. Sí, tú entras y ya te reconoce. Ese es el problema. Vamos a probar, ¿no? Me va a dejar mal. A ver. No, va, pues venga, acércate y pega puñetazos ya. Qué guay, tío. Pues aquí está más integrado con Physics. Es fácil integrarlo con cualquier cosa. Y veis que la imagen que se reconoce es gris. Te da igual, si llevas un color fosforito no le va a afectar. Toma. Bueno,
Aquí tiene que ser a la segunda. Y más cositas. ¡Bravo! Me quedo con el protagonismo, ¿eh? Pero ¿cómo te pone? ¿Dónde me pone la cámara? Pon la cámara ahí. Ahora yo estaba mira, yo lo veo por la esquina y el otro Da un salto. Salta. Parece que no. Sí, parece que ya te ha recorrido. Si inclinas el brazo hacia un lado, gira. Así. Qué guay, tío. Si te pones a correr. No sé nada. Qué guay, tío. ¿Ves que hay al fondo del túnel? Oye, ve a por el túnel. Corre. ¿Cómo te agachas, tío? Uy, no. Ahí has hecho algo. Ay, no. Ahí va. No he jugado yo, muy gracioso. Pero no me hace. Digo, si esto falla, me va a dejar un poco más. Ay, por favor, Jesús. El otro palo se pondría. ¿Qué hago? Con el ritmo. Con el ritmo. A esa mía que no quiere. Pero vamos, para que os hagáis una idea, esto funcionaba igual. Hacía así, pasaba las transparencias y para el otro lado lo mismo. Y si alguno de estas cosas os parece algo útil para alguien que no juega a menudo, también te sirve de respuesta. Y bueno, si tenéis alguna duda después de la demo, también os puedo contestar ahora.